Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisandro Orbea, yo soy médico de acá del Hospital de Chosmalal, formo parte del servicio de clínica médica y la idea es, de alguna manera, mostrar lo que hicimos en conjunto con el servicio de laboratorio, más específicamente con el servicio de bacteriología, el servicio de clínica médica y el servicio de farmacia. Porque, como decía César hace un ratito, nos estaba generando preocupación la aparición de cepas multiresistentes en una población donde habitualmente no las hay, ¿sí? Nosotros en internación tenemos los pacientes que por lo general se internan por infecciones urinarias que no responden al tratamiento por boca, y ahí estamos viendo la aparición de gérmenes BLE, gérmenes BLEA, gérmenes resistentes, y además como antecedentes veíamos en el sistema Andes la utilización inadecuada con antibióticos que no deberían utilizarse en infecciones urinarias por guías y recomendaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la SADE. Ahora bien, lo más prolijo que queríamos hacer es, en principio, generar una guía nuestra acorde a la flora y a la fauna que tenemos nosotros en nuestra comunidad. Así que lo que hicimos en principio fue aislar todos los urocultivos positivos de un rango de 6 meses, creo que fue de marzo a septiembre del año pasado, y lo que vimos en principio fue que, bueno, como era de esperar, la Escherichia coli es el germen predominante en todas las infecciones urinarias, ¿sí? Inclusive en los sondados donde ahí vemos que también hay otro tipo de bacterias, pero que la Escherichia coli sigue siendo el germen predominante. Con lo cual, cuando uno tiene un paciente con una infección urinaria, uno empíricamente tiene que apuntar y tratar esa Escherichia coli, a menos que el paciente tenga algún antecedente relevante o algún factor de riesgo para que esté colonizado con algún germen resistente. Y si nosotros vemos la sensibilidad de nuestra Escherichia coli que tenemos en la comunidad, no solo que tenemos que tener el punto de corte es el 80% de los gérmenes si son sensibles o resistentes. Por lo general, cuando un antibiótico en la comunidad tiene más de un 20% de resistencia, ya se desaconseja su uso empírico. Si nosotros vemos en líneas generales, en la población general, quienes exceden esta línea son las cefalosporinas de primera generación, ¿sí? La nitrofurantoína y la gentamicina. Este patrón más o menos se ve también en población femenina, masculino, ¿sí? Y las cefalosporinas con la nitrofurantoína también se ven en los pacientes sondados su sensibilidad. En base a esta sensibilidad que nosotros vimos con los urocultivos en un periodo de 6 meses, lo que hicimos fue adaptar, ¿sí? Una guía, en realidad es un protocolo, como decía César, de recomendaciones para el tratamiento empírico de las infecciones urinarias en pacientes no gestantes, por supuesto, adultos. Bien, pero lo más importante, tenemos que unificar ciertos conceptos, porque lo que estamos viendo es que estamos tratando de más bacteriurias asintomáticas cuando en realidad, salvo en ciertas oportunidades, habría que tratarlas. Por definición, la bacteriuria asintomático es el desarrollo de un solo tipo de bacteria en urocultivo en paciente asintomático, con o sin piuria. La piuria no me habla de infección urinaria. ¿Estamos? Por definición se dice que se requieren 2 urocultivos en mujeres y 1 solo en varones. En pacientes sondados baja la cantidad de unidades formadoras de colonia para hablar de bacteriuria asintomática, ¿sí? Pero lo relevante es que la bacteriuria asintomática, salvo excepciones, como por ejemplo paciente embarazado, paciente que se va a someter a un procedimiento endoscópico urológico, no se trata, ¿sí? Con lo cual, un paciente con un dolor abdominal, que muchas veces nos pasa, que termina con un urocultivo positivo y terminamos tratando una supuesta infección urinaria, busquemos algún foco infeccioso, busquemos algún origen del dolor y no tratemos bacteriurias asintomáticas. Ese es el mayor problema que estamos viendo principalmente en los pacientes ambulatorios. ¿Qué es una infección urinaria baja? ¿Qué es una cistitis? Son síntomas urinarios bajos: disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico en ausencia de fiebre y, por supuesto, lo que nos confirma la sospecha diagnóstica es el sedimento inflamatorio, que es un sedimento cuando tiene más de 5 glóbulos blancos por campo, ¿sí? En mujeres sanas, esto es importante, sin factores de riesgo para infección por gérmenes multiresistentes, en el primer episodio se podría tratar empíricamente y no realizar un urocultivo. Primer episodio de paciente mujer sana, sin ningún factor de riesgo para organismo multiresistente. ¿Bien? Ahora, ¿qué es una infección urinaria alta? O lo que se llama pielonefritis, ya es una infección que me compromete la pelvis y el parénquima renal, ¿sí? Voy a tener manifestaciones sistémicas, como fiebre, náuseas, vómitos, y manifestaciones locales, como pueden ser el dolor lumbar. Por supuesto que me va a confirmar
o la sospecha diagnóstica, el sedimento patológico que repetimos es más de 5 glóbulos blancos por campo. ¿Sí? Bien. Esto simplemente para unificar conceptos, chicos. Una ITU en hombres, por lo general, se la considera como una ITU complicada y ameritaría estudiar estos pacientes. Y en hombres, a diferencia de la mujer sana, sin factor de riesgo, donde en el primer episodio puedo no tomar urocultivo, siempre hay que tomar un urocultivo. ¿Bien? Y por supuesto, hay que, en caso de cistitis en un paciente con hombre, hay que considerar la uretritis como diagnóstico diferencial. Respecto a la prostatitis, recuerden que tenemos síntomas urinarios bajos, ¿sí? Y prostáticos, pero va a ser un cuadro con repercusión sistémica, un cuadro grosero que por lo general amerita la internación, ¿sí? La instrumentación de la vía urinaria, la estrechez ureteral y los cuadros de uretritis previa son factores de riesgo para tener prostatitis, y siempre tengo que tener, por supuesto, como es un hombre, un urocultivo y hemocultivo en caso de confirmar la prostatitis para su estudio. Y el concepto de ITU a repetición son 3 episodios de infección urinaria en un año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Esto simplemente a modo introductorio, como para aclarar ciertos conceptos. Y respecto a la infección urinaria en pacientes sondado crónico, esto es lo más controversial, como decía César. Los infectólogos tienen ciertos conceptos, la gente de urología tiene otros conceptos, y nosotros tratamos de escuchar un poco a todos los servicios y sacamos nuestras propias conclusiones como para unificar conceptos también nosotros. Algo importante, todo paciente que tiene una sonda por más de un mes va a tener bacteriuria. Siempre. ¿Sí? Con lo cual, cualquier dolor difuso y un urocultivo positivo no me va a hablar de infección urinaria. Repito, todo paciente sondado va a tener bacteriuria siempre. Por más de un mes la sonda puesta, siempre va a tener un urocultivo positivo. La piuria, que la orina esté turbia, que la orina tenga feo olor, no me habla de infección urinaria. ¿Sí? No me va a diferenciar entre una infección y una bacteriuria asociada a sonda vesical, que repito, todo paciente sondado por más de 30 días va a tener bacteriuria. ¿Sí? Bien. Es verdad que las manifestaciones a veces pueden ser poco específicas, puede haber síntomas locales, puede haber fiebre, por supuesto, en un paciente con la colocación de una sonda, y en los pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones medulares, puede progresar con aumento de espasticidad o disautonomía, pero tengamos cuidado porque nos ha pasado, y hay los que trabajan aquí en la guardia, por ejemplo, hay pacientes que tienen una sonda, vienen con dolores difusos, siempre terminan con urocultivo y siempre terminamos haciendo tratamientos empíricos que la verdad que no deberíamos tratarlo, y lo que hacemos es generar resistencia bacteriana. Bien, solamente tengo que solicitar urocultivo en paciente con sonda ante las siguientes situaciones: síntomas o signos de infección urinaria, que por lo general lo que tengo que pensar en un paciente que tiene sonda es que tengan síntomas de sepsis, pensar los que tengan signos o síntomas de sepsis para pensar en infección urinaria, no cualquier dolor difuso abdominal. Bien, en cualquier paciente que le voy a instrumentar la vía urinaria, o en un paciente que tenga un trasplante renal reciente, que es prácticamente la excepción en nuestro medio. Ahora bien, ¿qué pasa con la sonda vesical y la toma urocultivo? Toda sonda, a ver, todo paciente que yo considero que tiene infección urinaria, ¿sí? Y la sonda tiene más de 48 horas, lo que hay que hacer es recambiar la sonda y tomar urocultivo. Si la sonda tiene menos de 48 horas, no hay que recambiarla. Lo que se puede hacer es limpiar con clorexidina o con alcohol 70 y hacer una punción proximal del catéter sin recambio de sonda. ¿Estamos? Por otro lado, está el concepto, y tengo pacientes que me llaman para que les haga una orden para que les cambie la sonda, porque cada 2-3 meses me la tienen que cambiar. No es así, ¿sí? No hay un intervalo fijo para recambio rutinario para recambio de la sonda, ¿sí? Ahora, si el paciente, si la sonda se tapa, si la sonda se incrusta, o en el caso de que haya una infección urinaria y tenga que tomar urocultivo, ahí sí hay que hacer el recambio. Pero ese recambio de intervalo fijo no hay que hacerlo. Lo que hago es justamente instrumentar más la vía urinaria y generar más chances de que el paciente tenga infecciones urinarias. ¿Sí? Bien. Ahora, toma urocultivos. Lo que tengo que hacer es hacer un urocultivo a todos los pacientes, salvo paciente mujer, joven, sin factor de riesgo para germen multiresistente. ¿Para qué? Para después ajustar el tratamiento antibiótico. ¿Sí? No hay que tomar un urocultivo, empezar antibiótico y que la paciente termine por ambulatorio tratamiento antibiótico sin que nadie le haya chequeado el urocultivo, porque la verdad que no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es, inmediatamente con el resultado del urocultivo, que está en 2 días aproximadamente, hacer el descalamiento de antibióticos siempre y cuando se pueda. ¿Sí? Hay que ajustar en base a la sensibilidad del germen.
Por eso lo importante es, yo veo un paciente en la guardia, le tomo un urocultivo, ese paciente o me lo cito yo en 48 horas en consultorio, o hablo con el que toma la guardia para que lo vea y lo cite en 48 horas para que chequeemos el resultado del urocultivo y podamos descarar el tratamiento. De nada sirve tomar urocultivo y que el paciente termine el tratamiento antibiótico en la casa, y que nadie haya visto ese urocultivo. Entonces es importante que en 48 horas preguntar en bacteriología resultado de urocultivo y ajustar el tratamiento antibiótico. Si no, no tiene ningún sentido. Salvo en paciente que tiene una infección urinaria y está embarazada, en donde tiene que tener un urocultivo control luego del tratamiento, en el resto de los pacientes, sí, el tratamiento se evalúa, la respuesta clínica se evalúa justamente con la clínica. Si el paciente deja de hacer fiebre, se mejoran los síntomas, y listo. No requieren urocultivo control, salvo paciente embarazada. ¿Bien? Vemos también urocultivos control que no deberían estar tomados. Y los hemocultivos rutinariamente no se piden a todos los pacientes, se piden por supuesto en todo paciente chocado, con compromiso sistémico, con prostatitis, en un embarazo con comorbilidades o en un paciente que tiene infección urinaria y no mejoró clínicamente después de 3-4 días de tratamiento empírico. Bien, ahora, ¿cómo trato a las infecciones urinarias? Primero, respecto a la bacteriuria sintomática, no se trata. Si el paciente viene con un dolor difuso y tiene un urocultivo positivo, busquemos otra causa de dolor abdominal, ¿sí? No tratemos dolores de panza totalmente inespecíficos con un urocultivo positivo. Solamente tengo que tratar la bacteriuria sintomática en embarazada, y tienen que tener un urocultivo negativo control como excepción, y en pacientes que les voy a hacer un tratamiento urológico endoscópico invasivo, en donde tienen chances de generar lesión a nivel de la mucosa y generar bacteriemia. ¿Sí? En ese caso, traslocar bacteriemia puede ser, la verdad, que los pacientes se pueden chocar por un procedimiento endoscópico urológico. Entonces, en esos casos son donde yo tengo que tratar la bacteriuria asintomática. En el resto de la población no se trata, con lo cual seamos prudentes a la hora de pedir un urocultivo, porque termina amarrando la cancha el urocultivo positivo en un paciente que viene con astenia, con adinamia, con debilidad de miembros inferiores, y termina con un urocultivo positivo y lo terminamos tratando. Busquemos causas secundarias del signo o síntoma que ameritó la consulta del paciente. Respecto de la cistitis, en mujer oligosintomática, ¿sí?, que tiene tratamiento, un síntoma leve, una leve disuria, lo que podemos hacer es expectar, ahí puse expectar el tratamiento antibiótico, tal tratamiento sintomático, sí, que se hidrate bien, le podemos dar un paracetamol para el dolor, y esperar el resultado del urocultivo, siempre y cuando la condición clínica de la paciente así lo permita. Ahora bien, si la paciente realmente está sintomática, tomo el urocultivo, ¿sí?, y puedo empezar el tratamiento empírico inicial que, según la sensibilidad de los gérmenes que tenemos nosotros en nuestra población, se recomienda cefalexina o cefadroxilo, tienen las dosis, y nitrofurantoína, que sería la primera línea en pacientes que tienen obra social, ya que en el sistema público no contamos con nitrofurantoína. ¿Sí? Entonces, si tiene obra social, se le puede dar nitrofurantoína; si es del sistema público, cefalexina o cefadroxilo. Y los tratamientos son cortitos, 5 días, ¿sí? 5 días de tratamiento. ¿Y cómo lo voy a seguir? Clínicamente, no le voy a hacer urocultivo control. Ahora, en hombres, el tratamiento empírico inicial sería cefalexina y cefadroxilo. No se utiliza la nitrofurantoína en hombres, y ya el tratamiento es un poco más prolongado, que es por 7 días. Por supuesto, lo que hay que hacer siempre es urocultivo y chequear ese urocultivo a los 2 días para descalar tratamiento antibiótico acorde a sensibilidad. No se recomienda amoxiclavulánico, no se recomienda ciprofloxacina, norfloxacina, ni TMS como tratamiento empírico en la cistitis. Estamos hablando siempre de tratamiento empírico, y después uno tiene que ajustar el tratamiento en base al resultado del urocultivo. Bien, ¿qué pasa con las pielonefritis en hombres y en mujeres? Si el paciente está en condiciones de tratamiento ambulatorio, ¿sí?, está hemodinámicamente estable, tolera la vía oral, uno puede iniciar tratamiento empírico con cefalexina, cefadroxilo por 10 días, o gentamicina intramuscular, ¿sí?, que se da monodosis 3 a 5 miligramos kilo día, la dosis máxima es de 240 miligramos, por 7 a 10 días. Por supuesto, en 48 horas tengo que chequear el tratamiento antibiótico acorde al resultado del urocultivo. No me sirve hacer empirismo durante 7 días. No tiene ningún sentido. Ahora bien, si el paciente no tolera la vía oral, si está hemodinámicamente descompensado, si realmente está con síntomas graves, lo que hay que hacer es internarlo y se inicia el tratamiento por vía endovenosa,
con cefazolina o gentamicina intramuscular o ceftriaxona hasta adecuar el tratamiento en base al urocultivo. ¿Sí? Por supuesto que si el paciente se va a internar, además le vamos a hacer hemocultivos, eso va a aumentarle el rédito en la toma de cultivos, y lo vamos a tratar por vía endovenosa hasta la compensación hemodinámica. Y después se va a ajustar el tratamiento antibiótico y si lo podemos pasar a vía oral, si la evolución es buena, se pasará a vía oral ajustado a sensibilidad. ¿Sí? No se utiliza la norfloxacina ni la nitrofurantoína en la espironefritis porque no concentran a nivel renal. ¿Sí? Norfloxacina y nitrofurantoína no se usan en pielonefritis. Respecto a los pacientes con prostatitis, si el estado del paciente está comprometido, como suele suceder, lo que suele requerir es internación, ¿sí? Hasta estabilizarlo y el resultado del urocultivo le vamos a empezar tratamiento por vía endovenosa, ¿sí? Y después, si la evolución clínica es buena y el resultado del urocultivo me lo permite, se rota el tratamiento a vía oral. ¿Bien? Acá se puede utilizar quinolona o TMS si la sensibilidad me lo permite y el tratamiento son bastante prolongados, de 2 a 4 semanas la duración total. Y se sugiere iniciar tratamiento inicialmente con ceftriaxona o gentamicina y repito, si la condición clínica es buena, la evolución clínica es favorable, se puede pasar posteriormente a vía oral siempre y cuando la sensibilidad del germen me lo dé y los tratamientos, repito, son prolongados, de 2 a 4 semanas. ¿Sí? Y respecto a la infección urinaria asociada a sonda vesical, sí, lo que hay que hacer es, por supuesto, hay que considerar la prevalencia de los gérmenes en la comunidad, ver los antibióticos que recibió previamente, ver los aislamientos que recibió previamente, y si el paciente no tiene antecedentes de gérmenes multiresistentes ni factores de riesgo, podemos iniciar tranquilamente con cefalexina o cefadroxilo por 7 a 10 días. ¿Sí? No habría ningún problema. Considerando que el Escherichia coli continúa siendo el germen predominante en esta población. La verdad que por ahora nada más. Esto no le han sacado foto, pero es una carilla y media. Tratamos de hacer lo más escueto posible para que estén en todas las guardias y todas las instituciones y que sea una guía que la tengan a mano ante cualquier duda que tengan ustedes y tengan que tomar una conducta respecto a la antibiótico-terapia inicial. ¿Sí? Esto lo tenemos, ya está validado por el Servicio de Infectología del Castro Rendón, que nos queda hacer unas correcciones, unas pavaditas, pero la idea es imprimirlo y que esté disponible en todas las instituciones para que sirva como herramienta de guardia y la toma de conductas. No sé si querés agregar algo vos, eso. Ahora, vamos a prender la luz así nos vemos. ¿Dejar de compartir, Pamo? Sí. Ahí. Dejar de compartir. Algunos comentarios de esto y después podemos hacer preguntas. Si quieren pueden levantar la mano en el chat, así le vamos dando a el que quiera hablar desde el chat, le podemos ir dando la prioridad. Y también le traducimos, si no escuchan, preguntas de los compañeros que están acá en el salón. Una cosa que quería decirles de esto es que le vamos a enviar en un PDF a todos esto resumido. Solo nos falta confirmar algunas cosas porque el trabajo fue revisado por el Servicio de Infectología del Castro Rendón y por el Comité de Infecciones y otro organismo se llama EPAS, que es algo de tecnología y de la Subsecretaría de Salud, para que sea algo más oficial y para que no sea la opinión nuestra, sino que es la opinión de un montón de gente. Cuando se hace una guía o se revisa un protocolo, está bueno que expertos en el tema revisen eso para darle mayor validez, ¿sí? Así que todo lo que pasó Lisandro, textual, se lo vamos a ir pasando. Obviamente es un tema que tiene que ser revisión continua y también cada hospital que tenga bacterio y que hace urocultivos, por ejemplo, Andacollo o por ejemplo Butarranquil, deberían recibir y deberían tener un registro de su urocultivo y la sensibilidad. Los otros hospitales que piden urocultivo es más fácil de pedir, de a veces tener la sensibilidad. Que si yo cuando estaba en la oveja tenía la sensibilidad de todos los urocultivos que me iban llegando, entonces es más fácil saber, porque por ahí para Chomalal estamos teniendo una resistencia alta y por ahí en el interior no, el germen sigue siendo sensible, entonces hay que adaptarlo a cada localidad.
No sé si alguien del chat quiere hacer alguna pregunta ahora, y si no le preguntamos a los que están acá. Hola, ¿cómo andan? Yo quería preguntar porque ahí veía que Lisandro, bueno, que en el protocolo está sobre el tema del sondaje permanente. Nosotros en los centros de salud tenemos mucha recurrencia de esto de ir a cambiar sondas a domicilio y teníamos como establecido que era o cada 15 o 20 las sondas Foley y si no las siliconadas cada 30. Y como ahí decía que no hacía falta a no ser que esté tapado o veamos que haya alguna alteración en la sonda, ¿no es cierto? Justamente eso es una de las conductas que queremos cambiar. Eso es una conducta que la veníamos haciendo hace mucho tiempo, ¿sí? Y que es una conducta que necesitamos, por lo menos al día de hoy, a lo que sabemos hoy, cambiarlo. Realmente la sonda no hay que cambiarla cada 3 semanas rigurosamente, ni cada mes o dependiendo. Obviamente las siliconadas duran más. Lo importante de la sonda es el funcionamiento de la sonda. Si la sonda está funcionando bien, no tenemos que cambiarla, ¿sí? Si la sonda empezó a taparse, ahí está lo otro. Cuando se tapa la sonda no tenemos que lavar y tratar de destapar, tenemos que cambiar la sonda, ¿sí? A veces los pacientes nos van a pedir que cambiemos la sonda porque tiene olor. El olor no es una condición ni para cambiar la sonda ni para tratar con antibióticos la sonda, ¿sí? Que es lo más frecuente que dicen, el olor. A veces podemos cambiar la bolsa si queremos para que tenga un poco menos, pero no es una condición para cambiar la Sí. sonda, ¿sí? O lo otro también que consultan es por el seguimiento, porque dicen no, porque viene con mucho, viene como muy, por ejemplo, amarillo y demás, eso también te dicen como que Sí, te... viene turbio. La turbidez, el Claro, olor, no son motivos ni para cambiar la sonda ni para pedir. Por eso porque la sonda es un agente externo al cuerpo, entonces produce rechazo siempre, entonces siempre va a producir un sedimento inflamatorio, ¿sí? Entonces, que tenga un sedimento inflamatorio, que tenga, eso no implica que tengamos que cambiar la sonda. Ahora, si el paciente está febril, ¿sí? Está febril o con ahí esa es la indicación más clara del recambio de sonda, el paciente febril. Podemos discutir si el paciente que tiene mucho dolor, porque muchas veces la sonda ocasiona dolor de por sí, no es por infección. Entonces, antes que cambiar la sonda o tratar una infección urinaria, están indicados los antiespasmódicos, ¿sí? Porque lo que hacen son espasmos vesicales, ¿sí? ujú. La maturia franca es una indicación de cambiarla, eh, pero no otras indicaciones. Uno de los, yo creo que lo que nos llevó a tener alta resistencia a antibióticos acá son el manejo de la sonda, que venimos haciendo hace años. O sea, ese es un punto muy importante. Bueno, gracias. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Javier. Sí, Javi, dale. Me generó la duda, sí, con respecto a las tallas vesicales, si las tomo, las considero como sondaje vesical, considerando los gérmenes prevalentes eh, en una talla vesical, sí, tendría que considerar gérmenes más de piel, partes blandas. De verdad desconozco si tiene alguna, una resistencia distinta, si hay, o lo considero igual, sonda vesical, si tiene dolor, si no está tapada, si no tengo, o sea, pongo un ejemplo muy puntual, César. Eh, ¿Sí? Es un paciente El caso. que se ha comido, El ¿cuántos caso. urocultivos ha comido? ¿Sí? Es El, el una talla caso, vesical, es un paciente que reconsulta él es un caso por bien dolor. paradigmático con nosotros, ¿sí? Es el caso en que no tenemos que recambiarle la sonda, no tenemos que pedirle urocultivo, porque hay que tratarle el espasmo con anticolinérgico, ¿sí? Y se tratan exactamente igual que un sondado permanente, es la misma conducta. No tienen otra incidencia de gérmenes distinto al sondado De gérmenes y permanente. nada. Bien. Una cosa, por Gracias. ejemplo, las prostatitis son muy difíciles de diagnosticar a veces, pero por ejemplo, lo que hablábamos y hablaba Lisandro era el tema de lo que hablamos de primer esquema es el tratamiento empírico, ¿sí? El TAE, tratamiento empírico inicial. Cuando tenemos la sensibilidad del cultivo podemos rotar, o sea, si es sensible a cipro, podemos rotar a cipro. Y una cosa muy importante, y por eso le hablé de prostatitis, porque no todo es lo mismo. Aunque sea sensible en laboratorio, tenemos que fijarnos bien qué estamos tratando. Ejemplo, si tenemos una prostatitis tenemos que buscar un antibiótico
un antibiótico, ahora que se corrió el Licha me corro un poco más, si tenemos un germen sensible tenemos que buscar un antibiótico que llegue al sitio donde queremos tratar. Por ejemplo, la prostatitis, la ciprofloxacina para el tratamiento vía oral son de elección una vez que confirmamos por el urocultivo que el germen sea sensible, porque tiene muy buena penetración en el tejido prostático, ¿sí? Entonces, la ceftriaxona o la genta sobre todo que es altamente tóxica y que puede poner una insuficiencia renal al paciente, lo rotamos por ciprofloxacina en ese caso. Va lo mismo, si yo tengo un paciente, el paciente sondado con infección urinaria y febril se considera un paciente con una ITU complicada. Entonces, si es sensible a nitrofurantoína, no lo puedo tratar con nitrofurantoína, porque la nitrofurantoína solo tiene acción en vejiga, lo mismo que las pielonefritis, no puedo usar nitrofurantoína a menos que, digamos, en pielonefritis de ninguna manera puedo tratarla con nitrofurantoína aunque el germen sea sensible, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué estamos tratando para ajustar también los tratamientos después. Una cosa muy importante es que la gentamicina tenemos que evitarlo solamente en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? O tener mucho cuidado, ajustar la dosis al clean renal que tiene e ir controlando la función renal por lo menos cada 2 días, porque si deterioró tenemos que ajustar en clean. La dosis en infección urinaria que le pusimos, 3 a 5 miligramos kilo y nunca más que 240, siempre es en monodosis, ¿sí? O sea, diluida en 250 destroza y a pasar en 1 hora. Siempre monodosis. ¿Está? Hay un par de manos más levantadas. Están Sofía y Marce. Sofía, o de las ovejas. Irene, ¿ustedes? Hola, ¿cómo están? Dos consultas queríamos hacer. Una, eso justamente la cipro que no la mencionan como opción en la ITU alta, si bien la norfloxa no tendría como tanta llegada al parénquima renal, sí tenía entendido que la cipro podía ser una opción en ese tratamiento en el paciente con buena tolerancia vía oral para el ambulatorio. Y la otra, como comentario, algo que nos surgió en algunas situaciones clínicas frecuentes en el último tiempo, con pacientes que tenían consultas recurrentes, ojo clínico, algunos de los compañeros, nos pasó que nos han dado algunas BDRL positivas en esas situaciones, que no fue como una casualidad y después lo tomamos como conducta y surgió como algo recurrente. Si ustedes tienen experiencia con eso, como una cuestión empírica, me parece que nos ha pasado en el último tiempo, pacientes consulta recurrente isuria polaquiuria con uros negativos y sedimentos alterados. La policonsulta que hace que le pidamos de nuevo antes de medicar, y en algunos nos surgió BDRL positiva por el síntoma quizás más genital que de disuria, y lo hemos tomado como conducta y nos ha pasado varias veces de detectar alguna sífilis en ese contexto. No sé si ustedes tienen algo parecido como experiencia. Primero la primera pregunta que se escuchó bien, la segunda se entrecortó un poco, Irene, pero vamos a ver si lo entendemos. La primera pregunta es con el tema de la cipro, nosotros hablamos de esquema inicial, ¿sí? Porque la cipro tiene una resistencia mayor al 20% en nuestra población, entonces no se puede usar empíricamente, darle cipro al paciente, tomarle el uro, darle la cipro y mandarlo a la casa, porque eso es tratamiento empírico inicial. Porque al tener una resistencia tan alta, que es casi el 40%, contraindica como tratamiento empírico inicial. Eso no implica que una vez que reciban el urocultivo y es sensible a cipro, se pueda rotar a cipro, ¿sí? El esquema que presentamos es de tratamiento empírico inicial, hasta tener el resultado del urocultivo, y ahí podemos ajustar el tratamiento a la sensibilidad del antibiograma, ¿sí? Lo otro, con respecto a BDRL y esto, en realidad creo que entra en el tema de que son uretritis y las coinfecciones de enfermedad de transmisión sexual, que no tiene que ver con la infección urinaria, pero bueno, el síntoma de disuria, no todas las uretritis tienen secreción, o sea, y ahí entramos en ese otro tema, ¿sí? Por eso tienen BDRL positiva, hay que buscar la uretritis ahí, ¿sí? Es muy difícil el diagnóstico de clamidia y para usted en el interior muchas veces es muy difícil hasta el de gonorrea,
que se puede hacer por PCR mandando al laboratorio central, pero por eso las guías también te hacen el tratamiento completo, o sea, para los dos gérmenes, tanto el micoplasma, perdón, la clamidia y para el gonococo, ¿sí? No tiene relación la BRL con la infección urinaria, pero sí puede tener relación con la enfermedad de transmisión sexual. ¿Esa era la pregunta? Bueno, se nos quedó un poco tildada Irene, así que Marce está levantando la mano. Marce Andacollo, Marce Barrera. Sí, perfecto. Por acá, no, Mariana. Quería hacer una consulta de paciente de seguimiento que tiene una sonda de Scratch bastante tiempo, está esperando una biopsia prostática. Hubo algunos episodios de ITU por corrección de tratamiento, pero está teniendo varios episodios de bacteriuria asintomática. En este caso, como el procedimiento va a ser como traumático, debería tratarse, ¿cierto? Siempre la bacteriuria asintomática, siempre. No, se escuchó entrecortado, pero decime si entendí mal la pregunta, me volvés a ¿Cuáles preguntar. van a hacer la biopsia transrectal, supuestamente? Cuando se va a hacer el procedimiento de biopsia transrectal, el paciente, los urólogos te piden que lo trate 5 días antes. Ese es otro punto. Infecto, la otra vez estuvo también con nosotros dando una charla Liliana Calani, que es la madre de la infectología en Neuquén, para la que no conocen, y fue muy clara al respecto también. El tratamiento antibiótico se empieza el día previo al procedimiento y se termina después del procedimiento, ¿sí? No se hace tratamiento prolongado como pretenden los urólogos por largo tiempo. ¿Viste que te dicen, pedirle el urocultivo, tratarlo por lo menos 5 días? Bueno, en realidad tenemos que saber qué gérmenes vamos a tratar, por eso el urocultivo se pide. La indicación, a ver, cuando Lisandro habló de bacteriuria sintomática, hay pocas indicaciones de tratamiento de bacteriuria sintomática. Uno es la embarazada, esa no queda en duda, y el otro es los que van a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos, ¿sí? En caso de procedimiento urológico invasivo, empieza el tratamiento el día previo. Perfecto. Esa es la duda. Tenemos un paciente que parece que viene postergando una biopsia porque viene, digamos, una bacteria sintomática, pero tranquilamente podría estar teniendo el urocultivo y hacer el tratamiento, como decimos previamente, el procedimiento que se desarrolla una digamos. Tal cual, es así, porque si no les trataste 10 veces, te suspendieron 10 veces y así, cuando vayas a tratar tenés un germen recontra resistente que no le podés dar tratamiento, que va a tener que internarlo para tratamiento de más Tal cual. Sí, Muchas gracias. de nada. Laura, la gente Tricao Malal, no sé si está Laura, ¿con quién están ahí? Tienen la mano levantada. Tienen el micrófono y la cámara apagada. Hola, Lau. Hola. ¿Cómo estamos? Hola César, ¿me escuchan ahí? Sí, muy bien. Ahí está. Ahí va. Hola Doc, ¿nos escucha ahí? Sí, Lau, sí. ¿Sí? Ahí hay un eco. Doc, estamos acá con los 4 médicos que están trabajando acá en Tricao Malal. Por ahí, sacarnos la duda, tenemos un paciente sondeado hace 6 años aproximadamente por una hiperplasia. Y hace poco fue una consulta, no sabemos con qué médico, y él volvió con la novedad de que hay que cambiarle la sonda cada 15 días. Me ¿Nos escuchó? Sí, es eso lo que decíamos que queremos cambiar a partir de esta reunión, ¿sí? Es algo que nos pasa, que nosotros veníamos haciendo y que por eso eso en realidad fue el disparador para hacer esta guía, este protocolo y presentarlo hoy.
La conducta más importante que queremos cambiar, aparte de qué antibiótico usar o no, es la conducta con la sonda vesical, ¿sí? Hay muchos pacientes sondados, son un montón, ¿por qué? Porque urología no puede dar respuesta, no está dando respuesta con los turnos quirúrgicos y todo, y terminan los pacientes sin poder sacarse la sonda, y es una realidad que nos toca a todos los hospitales, ¿sí? Así que eso altera mucho la calidad de vida de los pacientes, demanda mucha atención del sistema sanitario y bueno, entre otras cosas, nosotros veníamos proponiendo sonda cada 3 semanas, la no siliconada, como dijo Judy al principio, y la siliconada cada mes. Pero bueno, no encontramos, la verdad que no encontramos evidencia. Infecto está de acuerdo con que las sondas se cambian cuando funcionan mal y no con un tiempo, no regularmente, ¿sí? Otro tema, con respecto a la guía y lo que se pasó en el PowerPoint, no se preocupen porque lo vamos a mandar a todos. César, a mí tengo una pregunta porque se me cortó en ese momento. Hablabas de una monodosis de tratamiento y no sé a qué te referías. No sé si te acordás. Estabas hablando, No, ni siquiera sí, escuché la droga, de 3 a 5 no, miligramos, más de 240. Pero no sé a qué te referías con monodosis. sí, Agenda, a la agenda, que se puede usar intramuscular en una sola vez por día y cuando usamos endovenosa en las internaciones también es monodosis. No, una vez por día, no monodosis, perdón, vamos a aclarar bien. Ah, está bien. Monodosis, Más de una un sola viaje, dosis claro. es una vez por día, por ahí me expresé mal, una sola vez por día se usa, no se usa cada 8 horas, por ejemplo. Que la dosis máxima son 3 ampollas. Por eso no sería monodosis en realidad. Y si el paciente, y lo que sí aclaramos es que en realidad, por ejemplo, es un muy buen antibiótico la gentamicina, ¿sí? El otro día estábamos hablando con una infectóloga de la Subsecretaría de Salud, que es la doctora Miranda, que fue una residente del Castro, que conocemos mucho, y que hace mucho pie diabético, y eso por ahí la conocés de ahí. Y la verdad es que tiene muchísima más ventaja que desventaja el uso de la genta. Uno, por ejemplo, tiene efecto postantibiótico, es decir, que dura más de 24 horas el efecto. Por eso a veces los tratamientos a más abreviados de 5 días son suficientes y con 3 días para cistitis no, paraditis no complicada podrían dar, ¿sí? Y por otro lado, como hay mucho miedo en el uso de la gentamicina, tiene muy buena sensibilidad en general en las infecciones urinarias, ¿sí? Y una cosa más es, ¿por qué hacemos hincapié en 240 miligramos? Porque si tenemos un paciente con obesidad, puede que 3 miligramos kilo sea mucho más que 240. La dosis máxima es 240. ¿Y cuánto usar? Sí, sí. ¿3 o 5 miligramos? La verdad que 3 miligramos kilo sería suficiente. No hay por qué darle más si con 3 miligramos kilo es sumamente efectivo. Bien, lo que yo quería era, me llamó la atención la cefalexina que estaba cada 8, dice cada 6 o cada 8, y por ahí sí marcar que cuando habla de ITU alta, la marca sí cada 6 horas, y lo mismo que el cefadroxilo lo pone 500 cada 8 en la alta o 1 gramo cada 12. Yo por la presentación, nosotros en Remediar tenemos la presentación de 28 comprimidos, o sea que es como para hacerla cada 6 horas la cefalexina. Eso, quería ver lo de la posología. Es así, Mara, cefalexina es 500 cada 6, se puede, lo que pusimos nosotros son cosas que están en la guía, pero la realidad es que la cefalexina generalmente se usa 500 cada 6 y el cefadroxilo se usa, como vos dijiste, o se puede usar 500 cada 8 o 1 gramo cada 12, eso en el tratamiento ambulatorio, está bien eso. Esta no tiene guía, no es un protocolo, simplemente es una revisión que hice de estos temas, ¿sí? Le puse ese nombre de infecciones frecuentes en el adulto porque son muy frecuentes. Entonces, en realidad son infecciones de la vía aérea superior, salvo una, que como le expliqué al principio, la bronquitis aguda, que técnicamente no es una infección de la vía aérea superior, sino de la vía aérea inferior, pero que se comporta y se manejan semejantes.
¿Por qué esta presentación? Porque lo mismo que nos pasaba con infección urinaria, estábamos viendo el manejo de los antibióticos en infecciones comunes, ¿sí? Y hay mucho uso de antibióticos como por ejemplo macrólido o amoxicilina clavulánico específicamente, que tal vez no tengan indicación, sobre todo al principio, en este tipo de infecciones. Entonces me pareció muy importante hacer una pequeña revisión de esto. Siempre vamos a hablar, y eso ténganlo en cuenta cuando hablamos de esto, que estamos hablando de pacientes adultos, aunque se mezclen las poblaciones y las guías, por ejemplo, de faringitis dividen entre 5 y 25 años, entonces tenemos una gran población que es pediátrica y otra población que es adulta. Pero bueno, tengan en cuenta que mi opinión sobre esta charla va a ser sobre pacientes de 14 años o más, ¿sí? Como ya venimos hablando de hace un ratito, el aumento de la resistencia bacteriana es considerado una emergencia sanitaria mundial, no es un problema nuestro, es un problema mundial, ¿sí? Y los médicos somos los grandes responsables de esta emergencia sanitaria, ¿sí? Estos cuadros de vía aérea superior, como la faringitis, sinusitis, otitis, son una causa muy frecuente de consulta ambulatoria en guardia, ¿sí? Siendo en su gran mayoría viral. Sin embargo, muchos de los pacientes que consultan, la gran mayoría, se va con un antibiótico a la casa, ¿sí? Si hacen revisiones donde revisen Argentina, España, Estados Unidos, todos se van con antibióticos, tienen distinta, vamos a decir, a ver como distinta prevalencia en cuanto se van, no es prevalencia, no me sale la palabra, pero todos tienen cierto porcentaje de pacientes más alto de lo esperado que se van con antibiótico a la casa. Si bien ahora copié algunos cuadros, al final le voy a presentar la bibliografía, pero copié textuales algunos cuadros para que, nada, van a ir viendo que son distintos, porque distintos cuadros según quien hace la guía, más o menos tienen algunas variaciones, sobre todo con la conducta y con la dosis de los antibióticos, ¿sí? Toda infección de vía aérea superior la dividimos en faringitis, goma, sinusitis, no vamos a centrarnos mucho en este cuadro, pero ahí habla del manejo, este es de la guía nacional, ¿sí? Que está publicada en la guía del Ministerio de Salud, no decía la fecha, pero la ministra Bisotti era la ministra, así que no debe ser muy, muy vieja, es la más nueva de todas en realidad. Así que si ven ahí abajo, cuando vamos a tratar con amoxicilina, fíjense la dosis y vayan pensando la dosis de amoxicilina que se van nuestros pacientes de la guardia. Por ejemplo, esta guía pone 1 gramo cada 12 horas de amoxicilina, vamos a ver si está bien, puede ser más, puede ser menos. Para otitis media, la única diferencia es la dosis, que sí son un poquito más altas, que es 1 gramo cada 8, en lugar de 1 gramo cada 12, y lo mismo la sinusitis. Pero lo que quería mostrarle de este cuadro es que no ven en este cuadro ni macrólidos, ni amoxiclavulánico, ni levofloxacina, ¿sí? Porque el tratamiento, si vamos a usar antibiótico, el tratamiento cuando está indicado y cuando queremos usar el inicial es amoxicilina, ¿sí? Vamos a hablar de penicilina, que está en todas las guías como de elección para faringitis, pero que nadie la tiene nunca. Y también vamos a hablar un poquito de penicilina benzatínica, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Si bien la causa de la faringitis en su gran mayoría es de origen viral, el 70% recibe antibióticos en la consulta. Este es un cuadro que es muy conocido, perdón, vamos a hablar después del otro cuadro, es un poco para ver la diferencia, cuándo pensamos que puede ser por estreptococo y cuándo puede ser viral. Y en general,
lo más importante para ver en este cuadro, que después lo pueden leer, es que si el paciente tiene rinorrea, conjuntivitis o tos, la tos es un síntoma canal que va muy en contra de faringitis por estreptococo. Eso es mucho más de origen viral. Es así que desde hace mucho tiempo se hicieron los criterios de Centor, ¿sí? Muy conocidos y que no han perdido utilidad. Ahora le voy a explicar algo del cuadro que está un poquito mal, es darle un puntaje a cada uno de estos signos o síntomas. Si el paciente está febril con más de 38 grados, un punto, ven que la ausencia de tos suma, suma para estreptococo, no resta. Las adenopatías cervicales anteriores, ¿no?, son las dolorosas, las submaxilares, lo más común, el exudado amigdalino, y acá está el cuadrito, mire una cosa, está copiado textual, así que si tiene entre 13 y 14 años, tiene un punto, entre 14 y 44 años, 0, no suma ni resta, y si tiene más 45 años, resta. Es muy importante esto porque tiene un valor predictivo negativo, sobre todo para estreptococcus, muy importante, ¿sí? Tal es así que cuando tiene 3 criterios, 3 puntos, tiene una sensibilidad del 28 al 35%, y si ya tiene 4 del 51 al 53%, ¿sí? Entonces estos criterios son muy importantes, hay que hacerlos siempre si vamos a decidir que va a irse el paciente con antibiótico o no a la casa. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es suficiente el diagnóstico clínico para hacer el diagnóstico, para indicar antibiótico, o tendríamos que hacer algún otro método? Dígase test rápido, dígase cultivo. Está demostrado que la experiencia clínica no es suficiente, ¿sí?, para definir si el origen de la faringitis es estreptocócica o no. Hay algunos estudios que mostraron que en profesionales de gran experiencia le erraron en el 50% más o menos. Miren ahí, es entre el 55 a 74% de sensibilidad y la especificidad más o menos igual, ¿sí? Entre un 30 y un 50% de médicos con mucha experiencia le erraron el diagnóstico de faringitis estreptocócica con respecto al gol estándar, que es el cultivo. Porque, por lo tanto, el tratamiento empírico basado en la clínica llevaría un sobreuso antibiótico a incremento de los costos y sobre todo a aumento de las tasas de efectos adversos. Pero bueno, si nosotros tenemos un paciente que tiene 3 a 4 criterios de Centor positivo, ¿sí?, tiene un valor predictivo importante. Pero sobre todo, si tiene menos de estos criterios, menos de 3 criterios, tiene un valor predictivo altísimo para no indicarle antibiótico. Tiene un valor predictivo negativo muy alto, el 80%. ¿Sí? Entonces, ¿sirve hacer estos criterios? Sí, sigue siendo de mucha utilidad. ¿Sí? Sobre todo si da menos de 3 puntos. ¿Está? El gol estándar lejos es el cultivo. Ahí ven la sensibilidad y la especificidad, no le voy a decir ahora, es muy alta. La detección rápida de antígeno es muy importante, el test rápido, ¿sí? Tiene una sensibilidad también muy alta, entre el 70 y 90%, y una especificidad más alta aún, entre 90 y el 100%. ¿Cuál es la gran ventaja? Que se tienen 30 a 60 minutos. La desventaja es que no la tenemos en todos lados, al igual que el cultivo. Entonces, ya vimos que, o sea, no le quiero inducir, pero básicamente la importancia del tratamiento es que hay que hacerle por lo menos cultivo de fauces, pero muchos de los que nos están escuchando ahora no tienen cultivo, no tienen test rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Recordar esto, lo remarco mucho, ¿sí? Si no tiene 3 a 4 criterios de Centor, tiene un alto valor predictivo negativo. No le pongamos antibiótico a ese en principio. A ver, me parece que falta... No, me faltó, me parece perdón, me faltó una diapo, pero no importa, vamos a esta. Cuando vamos a tratar una faringitis aguda, tenemos que preguntarnos
qué queremos tratar y por qué queremos tratarlo. Si estamos hablando de infecciones que no siempre son graves, ¿sí? Uno de los puntos que nos tenemos que plantear es si tenemos que acortar el periodo sintomático y la transmisión. Bueno, ahí hay poblaciones especiales, ¿sí? Comunidades cerradas o familias con ya documentado alguna infección estreptocócica, sobre todo con algún familiar con antecedentes de fiebre reumático, hay que cortar la transmisión. Por eso es importante diagnosticarlo y tratarlo, ¿sí? Y ahí es importante cortar la transmisión. La transmisión se corta con 24 o 48 días de antibiótico. Lo que no se corta tan rápido es el periodo sintomático, porque se acorta en 10 días un día, o sea que no tiene mucho sentido usarlo para acortar el periodo sintomático del paciente. Podemos usarla para prevenir las complicaciones supurativas, que son el absceso perimegalino, el absceso retrofaringio, la otitis media y la sinusitis. Bien. Estas complicaciones son menos del 3% de los pacientes con faringitis. O sea, más a favor de no usar antibiótico para prevenir esto, sí, todavía. Y este punto es importante, porque siempre hay un grupo etario que no va a estar en las diapos, pero que los conocen bien, que es el grupo entre 5 y 25 años. Ese es el grupo que tiene riesgo para faringitis, para fiebre reumática, ¿sí? Más de 25 años no hacen fiebre reumática, menos de 25 años tampoco, generalmente no lo hacen. Entonces, dar antibiótico para prevenir la fiebre reumática en estos grupos, en otros grupos etarios no tendrían sentido, ¿sí? Pero el punto importante, que eso a veces lo habíamos charlado con los residentes, hace mucho que no charlo de estas cosas con ellos, pero es, ¿cuántos días tengo para empezar con el antibiótico para prevenir la fiebre reumática? Tengo 9 días, o sea, no apura para nada empezar el antibiótico. Tengo el tiempo suficiente para tomar el cultivo y para esperar el resultado del cultivo, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Y lo que se sabe ahora, que la glomerulonefritis no se previene con el tratamiento antibiótico. Bueno, esta es otra de las guías, y acá lo complejizó un poco. A la guía muy sencilla que teníamos al principio le fueron agregando cosas. Pero lo importante es saber esto. A ver, ¿a quién voy a tratar? Algunos de los siguientes criterios: hay un brote comunitario, el paciente es inmunodeprimido, tiene antecedentes de fiebre reumática, tiene sintomatología grave, como mal estado general, fiebre muy alta, dolor óptico, inflamación severa. Bien, si tiene estos criterios lo tratamos, no se duda mucho en empezar el antibiótico. La gran mayoría no tiene ninguno de estos criterios y vamos al lado izquierdo. Y ahí es importante los criterios que veníamos viendo. Tienen menos de 2 síntomas, tratamiento sintomático, lo puedo esperar, ¿sí? Si me quedan dudas y están en grupo etario de 5 y 25 y le quiero pedir un cultivo o un test rápido, se lo puedo pedir, ¿sí? En realidad, si tienen 2 o más criterios, ¿sí? Que los que están ahí, lo que convendría hacer un test rápido. El test rápido en Chomalal, en horario de los laboratorios, se lo pueden hacer. De hecho, se manda de la guardia, van a cualquiera de los 2 laboratorios privados y te vuelven con el resultado en un rato. Lo hacen como urgencia, no. Normalmente lo tienen eso, los 2 laboratorios, ¿sí? El hospital no lo tiene. Bien, si la prueba es positiva lo tratamos, si la prueba es negativa puedo hacer tratamiento asintomático. Algunas guías lo que hacen acá, ¿sí? Es si no tengo test rápido, tomo el cultivo, ¿sí? A veces no tiene sentido hacer test rápido y cultivo al mismo tiempo, porque si el test rápido es positivo ya es diagnóstico, ¿sí? Deberíamos hacer cultivo si en 2 situaciones: no tenemos test rápido o si el test rápido dio negativo, ¿sí? Esto en cuanto al diagnóstico. Las preguntas las podemos hacer al final, así no salgo de la presentación, que la tecnología no es lo mismo, no es lo mío. Ahora viene el otro punto, con qué tratar, y esto es lo que disparó esta charla también, ¿sí? ¿Cómo lo tratamos y con qué lo tratamos?
Como ven, está copiado textual. Les voy a presentar rápido 3 o 4 diapos de distintas recomendaciones. Esta es la guía del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Que dice amoxicilina 1 gramo cada 12 por 10 días o penicilina B 750.000 unidades cada 12 por 5 a 10 días. Alternativa a la claritromicina, y vamos a hablar un poquito después de eso, ¿sí? Y nada más por ahora de este cuadro, lo vamos a ir pasando y les voy a ir mostrando después. Este es el consenso de la SADI, ¿sí? Después, cuando le dé la bibliografía, están los años. La SADI, ¿qué dice? Bueno, tratémoslo con penicilina B 10 días, 500.000 unidades kilo dividida en 2 dosis, si tiene menos de 27 kilos, o 750.000 cada dosis si tiene más de 27 kilos. Es la dosis de adulto, ¿sí? Y amoxicilina en adultos, máximo recomienda la SADI 1 gramo día, ven que los otros decían 1 gramo cada 12, y durante 10 días. Si son alérgicos a la penicilina, recién ahí podemos usar claritro o acitromicina o clindamicina, ¿sí? Y registren el dato abajo, solo en los alérgicos. ¿Por qué? Porque hay alta resistencia de neumococo a los macrólidos, chicos. Por eso no se debe usar como primera línea de tratamiento, solamente en pacientes alérgicos, ¿sí? Y hay algo que se repite mucho en la guardia, que por ejemplo, le damos penicilina, ya sea 1.200.000 o 2.400.000, a los 3 días no mejoró, le damos otra penicilina. No tiene ningún sentido hacer eso. La dosis para tratar una faringitis es 1.200.000, ¿sí? Con eso estaríamos cubriendo el tratamiento y previniendo la fiebre reumática, ¿sí? Si el paciente, la penicilina benzatínica alcanza muy bajos niveles entonces en el tejido. Entonces, ¿qué pasa? Si no anduvo con una penibenzatínica y el paciente volvió a las 72 horas porque seguía con los mismos síntomas, o está haciendo un flemón, o está haciendo alguna de las complicaciones locales, hay que rotar el antibiótico, no hay que darle penicilina, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Va a ser igual el absceso perimedialino si lo estuviera haciendo. Y bueno, la dosis 1.200.000, chicos. Este es español, ven que dice más o menos lo mismo. Amoxi 500 cada 12, esto se condice con lo que dice la SADI, penicilina G 1.200.000, ¿sí? Córdoba tiene su guía hace un tiempo, es cordobesa, así que no es muy seria, pero bueno, vamos a... Sí, la República de Córdoba dice, bueno, tratémoslo con 500 cada 12, o sea, está más o menos igual que la Nación. Penicilina lo mismo, dicen todo lo mismo. Alternativas, ¿sí? Y esto es importante, hace mucho se sabe esto. Existe evidencia suficiente para recomendar la amoxicilina en faringitis aguda que tome 1 gramo por día en una sola toma por 10 días. Eso facilita la adherencia, ¿sí? Vieron que todos le ponían 500 cada 12, 500. Nosotros normalmente contamos o 500 cada 8 o 1 gramo cada 12. Esa es nuestra dosis habitual. Hace mucho se sabe que con 1 gramo de día es suficiente. Eso mejora mucho la adherencia de los pacientes. Hay de 14 y hay de 8 también, creo. Así que eso, 1 gramo por día o tomar 2 comprimidos 500 juntos. ¿Sí? Bueno, esto es faringitis. Entonces, básicamente esos son los conceptos. Vieron que no hablé de las complicaciones de la faringitis agudas, de los abscesos, ni la otitis, ni nada, ¿sí? Solo hablamos de la prevención de fiebre reumática y la dosis, sobre todo hablamos de la dosis de amoxicilina. Obviamente, chicos, si el paciente hizo un flemón periamidalino, ya es una infección polimicrobiana, no es una complicación supurativa, y con amoxicilina sola no va a andar. Ese es el que merece amoxiclavulánico, ¿sí? Lo mismo pasa con la otitis media. Acá la diferencia, la faringitis nos preocupa el estreptococo, ¿sí? Porque la difteria, todo eso hace rato que, gracias a Dios, que no las tenemos, ¿sí?
Pero acá hay 3 gérmenes muy comunes, muy frecuentes y se dan en todas las infecciones respiratorias. Lejos, lo más frecuente siempre sigue siendo el neumococo, el hemófilos es el segundo, junto con la moraxella catarrhalis. Y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Por naturaleza, el hemófilo y la moraxella son productores de beta-lactamasas, ¿sí? Entonces eso puede hacernos cambiar un poco la consideración con los antibióticos, pero no tanto. ¿Por qué tratar la OMA? Más o menos era por lo mismo, a bajar el tratamiento, evitar complicaciones supurativas, bajar el periodo sintomático, calmar el dolor. Bueno, el antibiótico, lo que se sabe es que es muy limitado como tratamiento en la otitis media aguda, ¿sí? El 80% de los pacientes resuelven espontáneamente, ¿sí? Bueno, acá hay algo que no quería hablar mucho, que era de niños, así que te los dejo en la diapo nomás. Eh, Cuando voy a indicar amoxicilina, sí es un poquito más alta la dosis acá, ¿sí? Que es de 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? 5 a 10 días según la respuesta. La mayoría de estos pacientes van a mejorar en 72 horas. Si a las 72 horas el paciente no anda bien y vemos que sigue o perforó el oído o sigue con mucho dolor, nosotros tenemos que tener en cuenta los otros, o sigue febril, tenemos que tener en cuenta los otros 2 gérmenes distintos al neumococo, que son el hemófilo influenza y la moraxella. Y ahí sí rotamos amoxiclavulánico, ¿sí? Cuando falló, sí, cada 8. Se puede usar cada 12, cada 8 recomiendan la guía notitis. Pero, digamos, ahí sí, cuando falló al tercer día, el paciente no está andando bien, no le aumento la dosis de amoxi ni le doy penidad. Ahí sí roto amoxiclavulánico, ¿sí? Si no me olvido de mi época en general, en pediatría es lo mismo, o se rotaba ceftriaxona, ¿sí? Si no me olvido, no sé. Sinusitis, también todo un tema. Como ya sabemos, es una inflamación de los senos paranasales, que no siempre es de etiología infecciosa, o sea, hay sinusitis de origen alérgico, y son virales la mayoría. Según la serie, la rinosinusitis viral es 20 a 200 veces más frecuente que la bacteriana aguda. El sobrediagnóstico en sinusitis aguda es frecuente. Cuando hablamos de sinusitis bacteriana, otra vez los mismos 3 bichitos que habíamos visto en otitis, ¿sí? Y un párrafo aparte es la sinusitis odontógena, que le voy a comentar algunas cositas después, que generalmente tiene origen anaeróbico. El diagnóstico de sinusitis bacteriana es clínico, ¿sí? No es por radiografía, nada, porque las radiografías también nos van a dar ocupación del seno, nos van a dar todos los signos que conocemos de sinusitis, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pensamos que la sinusitis puede ser bacteriana? Si la sinusitis, ahora le voy a hablar de otras cosas, pero la rinosinusitis está durando un resfrío común, está durando más de 7 a 10 días, ahí podemos empezar a pensar que ha complicado con una sinusitis y pensar en el antibiótico, ¿sí? Y es cuando tiene rinorrea purulenta, ¿sí? Sea anterior o posterior, una tos persistente, sobre todo el componente diurno, porque cuando se acuestan tienen goteo postnasal, entonces la tos nocturna en este caso no ayuda a saber si es bacteriana o no, ¿sí? Pero sobre todo si el paciente viene con resfrío común y ya lleva más de 7 a 10 días, o lleva menos de ese tiempo, pero empeoró su estado general. Empezó la fiebre que ya no lo tenía, ¿sí? El estado clínico empeoró, la descarga purulenta en una sola nariz es sugestiva, pero a partir de este día. Ahora, ¿cuándo pienso que tengo que ponerle, esta es una sinusitis bacteriana de entrada, le tengo que poner antibiótico? No es un resfrío común, sino es una sinusitis. Le voy a dar antibiótico porque es una sinusitis muy probablemente de origen bacteriano. Ya saben que la sinusitis, los mocos no se cultivan, así que cuando el paciente tiene fiebre más de 39 grados,
tiene repercusión general con cefalea intensa, dolor facial intensa, dolor a la palpación de los senos paranasales, tiene edema en la cara, con compromiso periorbitario, tiene rinorrea unilateral asociada a estos otros síntomas, o tiene odontalgia franca. La odontalgia franca es indicación de antibiótico, ¿sí? La sinusitis odontógena es indicación de antibiótico, ¿sí? Entonces, si tiene todos estos síntomas, pero no tiene rinorrea, por ejemplo, y si queremos le hacemos la placa o no, pero le hacemos la placa y tiene ocupado un seno, y es dolor y dolor y dolor de muela, entonces tengo que pensar que esa es odontógena, que no es un cuadro viral. Y la odontógena, volvemos a repetir, se tratan siempre. Bueno, eso es solo para recordar lo que venimos más o menos diciendo, que solo tener rinorrea purulenta no es indicación de antibiótico y que la ocupación de los senos solo dice que tiene moco en los senos y no dicen si es bacteriano o no. No hablé, chicos, ninguno de esto del tratamiento sintomático. Todos le podemos poner tanto la faringitis, la otitis, la sinusitis, lo del tratamiento sintomático que querramos, ¿sí? Estamos hablando de descongestivos nasales en lo que pueden, de antihistamínicos, de analgésicos, ¿sí? Lo que es muy controvertido es el uso de corticoides, ¿sí? La guía no la ponen, todos lo usamos, pero bueno, la guía no la pone. ¿Y con qué lo vamos a tratar? Bueno, decidí tratarlo, es una sinusitis aguda, decidí tratarlo. Amoxi 500 cada 8 o 1 gramo cada 12, cualquiera de los dos. Ven que otitis y sinusitis tiene una dosis un poquito más alta de amoxicilina, pero sigue siendo de elección la amoxicilina, ¿sí? El alternativo es amoxiclavulánico o la doxiciclina y la levofloxa es para pacientes que tienen alergia a los betalactámicos, ¿sí? Si el paciente no anduvo bien, se rota amoxiclavulánico como en la otitis, ¿sí? Y los macrólidos no deberíamos usarlo casi nunca, ¿sí? Esa era la idea un poco de la charla, mostrarle que los macrólidos no tienen mucha indicación. Fluorquinolona no es cualquiera, estamos hablando de levofloxacina, solo para los pacientes que no tienen, por ejemplo, alérgicos, que no pueden tolerar otro tratamiento alternativo. ¿Cuánto lo tratamos? 5 a 7 días se sabe que es suficiente, ¿sí? Y ahora, así cortito, les voy a hablar de otra cosa que es la bronquitis aguda, porque es otra causa frecuente que tratamos con antibióticos, la bronquitis aguda. Y vamos a hablar de bronquitis aguda en pacientes sanos, no en pacientes EPOC. EPOC el EPOC reagudizado es otra historia. Esto es bronquitis aguda, la que conocemos de todo el mundo, ¿sí? Siempre va a ser el diagnóstico clínico. Tenemos que tratar de dejar de decir que tiene moquito en la radiografía, que en realidad no es tan así. El diagnóstico se hace por clínica. Cuando tienen TOI y expectoración, que nos damos cuenta que viene de la vía aérea inferior y que si le hacemos la radiografía es para hacer un diagnóstico diferencial, descartar la neumonía, ¿sí? Entonces, tiene toda expectoración, puede tener fiebre o no, y en la radiografía no se ve un infiltrado de algodón, no se ven infiltrados. Esto es lo que estamos hablando. Hablamos de aguda, cuando dura más o menos 2 semanas o hasta 8 semanas para algunos. Esta es la importancia de por qué, por ejemplo, se considera tos crónica más de 3 semanas, porque la mayoría son de origen viral y resuelven. Vieron que a veces me mandan al consultorio por tos crónica, tenemos que considerar tos crónica mucho más de un mes, ¿sí? Para algunos es 3 semanas, para algunos es el mes, pero es porque la mayoría de los cuadros son virales y van a resolver. Y es tan irritativa la tos que en estas infecciones, en las bronquitis, puede persistir la tos un tiempo. No es un signo de gravedad la tos, un síntoma de gravedad, perdón. ¿A quién le tenemos que evaluar ponerle antibióticos? ¿A quién tenemos que evaluar poner antibióticos en estos pacientes? Existe evidencia moderada, solamente moderada, en pacientes. ¿Quiénes? En los ancianos o en los que tienen muchas comorbilidades, pues, tanto diabético, cardiovascular, ¿sí? No estamos, le vuelvo a decir, sacamos los respiratorios de POC o los que tienen bronquiectasia o los que tienen cualquier otra patología.
En los que tienen muchas comorbilidades, como diabetes, como falla cardíaca, como que son muy ancianos, podemos ver, si sobre todo si no nos gusta el estado general del paciente, poner el antibiótico, ¿sí? Sin embargo, siempre recordemos que los antibióticos tienen efectos adversos, ¿sí? Y la gran mayoría de las bronquitis son virales y van a desaparecer solas. Todos conocen las revisiones de Cochrane, que suelen ser revisiones de alta calidad y que uno suele, cuando tiene dudas hoy en día de a ver, che, ¿qué tengo que hacer con alguna pregunta puntual? Conviene encontrar a ver si Cochrane lo revisó en algún momento. Hay una del año 2014, que está pasada al castellano en el 2015, después le presento una bibliografía que dice esto. Las pruebas disponibles, no hay otra nueva, así que tomémoslo como que es lo último. Las pruebas disponibles sugieren que no hay ningún beneficio en el uso de antibióticos para la bronquitis aguda en individuos sanos. ¿Sí? Y eso era todo. Esas son las revisiones de donde sacamos y queríamos hablar un ratito de este tema. Así que, como pueden generar mucha controversia algunos de los conceptos, ahora vamos a dejar de compartir pantallas y vamos a ver, de charlar sobre las dudas. Dejo compartir. Deja de compartir. Gracias. Bueno, de esto no hay no es un protocolo que hicimos, así que no hay escrito en un PDF, pero nada, este Zoom está grabado y también se pueden compartir desde el hospital al que quiera. Al comité de docencia e investigación nos pueden pedir y se puede pasar la charla de hoy. Después hay una charla más, ¿no? ¿Toma agrocultivo? ¿No? Ah, bueno. Íbamos a hacer una más, pero va a quedar para la próxima, que eran los protocolos de toma agrocultivo. Así que bueno, podemos hacer preguntas. Yo, pero no encuentro para levantar la mano, no lo veo así. Voy a preguntar sin levantar la mano, porque no veo el cosito. Yo les quiero preguntar a ustedes dos si usan la Moxi sola cada 12, ¿sí? ¿Qué experiencia tienen? Sí, a mí la verdad es que me cuesta. No puedo usar ni una vez al día ni cada 12. Tengo una razón que es, igual no leí revisiones nuevas ni nada, es por el tiempo de eliminación. Yo creo que después de 8 horas no está más la Moxi. Y a veces siento que generas una cosa que es potencialmente de más resistencia, pero quiero saber qué opinan ustedes. No, Gaby, la verdad que yo cuando hacía guardia y eso, que hacía consultorio, indicaba Amoxi una vez por día en la faringitis. Porque eso de la Amoxi una vez por día es re viejo, por lo menos, mirá, por lo menos del 2003 viene ese tema. Si Sí, ustedes ven, si ven el Profan, por ejemplo, de los primeros Profan, y eso ya lo ponían hace muchísimo tiempo. Y la verdad que 1 gramo cada 12 también es, sobre todo mejora la adherencia. Cuando tiene obra social que podemos darle 1 gramo cada 12, la verdad que yo le indico, por lo menos yo le indico 1 gramo cada 12. Y acuérdense que, por ejemplo, en otras infecciones que son bastante difíciles de tratar, como por la erradicación del Helicobacter pylori, la dosis también es 1 gramo cada 12. Y nada, mejora mucho el sí, lo horario. que pasa es que, fíjate, que cuando se va, es más grave la infección, la ponen cada 8. ¿Viste? A mí eso nunca me queda claro, ¿viste? A medida que se va agravando, o en las infecciones más graves, la Moxi se usa cada 8, por eso no. Pero no, depende de cómo penetra en el tejido, no de la vida media, ese es el punto. Cuánto concentra en el tejido que quiere actuar. Por eso la faringitis, obviamente si un flemón perimedelino, la amoxicilina No. cada 8 le sirve. Por eso la idea de esta charla era, vieron que, viste que te mostré que, por ejemplo, en faringitis, los españoles y la SADI ponen 500 cada 12, ni siquiera 500 cada 8. Sí, a mí no Porque en no me gusta. faringitis está indicada una dosis más baja. ¿Mm? Y lo mismo pasa, perdón, con el cefadroxilo. No sé cómo es la experiencia con el cefadroxilo. Cuando podemos recetar 1 gramo cada 12, muchas veces
A mí me gusta recetar 1 gramo cada 12. Lo que me pasó con el cefadroxilo, por ejemplo, es que produce mucha intolerancia gastrointestinal a veces, que hay que suspenderlo porque no lo toleran 1 gramo cada 12. ¿Mara? Sí, quería decirte que en el último Profam está 500 cada 12 por 10 días. Está puesto, no está el monodosis, digamos, o sea, una dosis diaria. Aparece Amoxi 500 cada 12 por 10 días y como primera elección la penicilina oral, que es lo mismo que habías puesto vos, pero en Sí, Amoxi está 500 cada 12. Y sí lo de los 10 días, que me parece que es importante remarcarlo, ¿no? O sea, que cuando decidimos tratarlo, que es positivo el cultivo, son 10 días, no 7, son 10 días. sí. Por eso el amoxi en monodosis está en un montón de guías. Yo lo había leído la primera vez en el Profan, allá pero las más actuales siguieron poniéndola. Eso, y como son muchos días, favorece mucho la adherencia del coso. Pero vieron que, nada, la idea de la charla era, la moxi no es tan mala para todas estas infecciones, es de primera elección, podemos ponerle 500 cada 12 y también en faringitis, en otitis tenemos, o en sinusitis, poner una dosis un poco más alta, pero no usar, no, siempre estamos tentados a usar, por ejemplo, acitromicina, porque es más cómodo, porque el paciente lo puede comprar. Pero la verdad que es de los peores antibióticos para infecciones de la vía aérea, faringitis y todo eso, por la resistencia al neumococo. Y cuanto más usamos, más generamos resistencia en el neumococo. Esa es la idea. ¿Sí? Y lo mismo que en el adulto no tiene mucho sentido tratar la faringitis. Si yo le reviso la boca, aunque tenga pústula, la amígdala purulenta, y si no tiene mal estado general, no tiene nada, y tiene 40 años, no tiene mucho sentido. Se tratan, sí, tiene el flemón perimedelino y eso, pero la verdad que puede ser un tratamiento sintomático y no necesita cultivo. No prevenimos nada prácticamente. La fiebre reumática se da, no se da, no importa, la glomerulonefritis tampoco se da, y aunque se diera, no se previene con antibióticos. Así que ese era el sentido de esta charla. Podemos hacer otras, porque ya les vuelvo a decir que cuando hablé de bronquitis, mucha gente nueva, no, estamos hablando de bronquitis en pacientes sanos, no EPOC, no fibrosis quística, no bronquiectasia, ¿sí? Esos son otro tema importante, distinto, que podemos hablar en otro momento. ¿Alguna otra pregunta? De enfermería está viniendo una alta cantidad de acitromicina y jarabe también. Y eso también ha llegado de usando más. Adriana, no sé si se escucha. Adriana, nuestra farmacéutica, dice que de remediar está viniendo mucha citromicina en jarabe y en comprimido y eso lleva a que se use más. Bueno, no deberíamos de usar más. No deberíamos. Los antibióticos no deberíamos usarlo porque es lo que tenemos. Tendríamos que usarlo cuando están indicados y el antibiótico que esté indicado. No es diclofenac o ibuprofeno, uno u otro. Eso no deberíamos usarlo. ¿Sí? Guárdenlo para la clamidia, que tenemos muchas. ¿Para qué? Para la clamidia, que tenemos Para la muchas. clamidia que tenemos mucho. Chicos, voy a aprovechar para decirles algo de enfermedad de transmisión sexual, que es algo que la verdad que los clínicos no manejamos mucho, pero ustedes saben bien que estamos teniendo un boom de esto. Y lamentablemente lo que sí yo tengo son los pacientes HIV y el registro. Lamentablemente en estas últimas semanas están apareciendo muchos pacientes con HIV, más de la cuenta, de lo que veníamos teniendo habitualmente. Entonces, no nos olvidemos de testear a todos, no nos olvidemos que de hace un tiempo largo, sobre todo lo que vimos en Chosmalal, el paciente puede ir al laboratorio y firmar un consentimiento y hacerse el test sin que pase por un médico. No olvidemos la oportunidad de testear, y si encontramos una clamidia, se tiene que ir con
así como pedimos BRL, serología, eso se tiene que ir con su HIV en la mano para hacérselo. Están siendo pacientes muy difíciles. El HIV es muy particular. Todavía en nuestra sociedad lo discrimina mucho, nos hacemos los copados, como me dice mi paciente, algunos de los que tengo, sobre todo en el ámbito de educación, por ejemplo, dice, sí, son todos muy copados, dan la charlita, dan todo. Cuando se enteran que sos HIV, te hacen la vida imposible. Entonces nadie te les va a decir, y lo que más nos preocupa, o me preocupa a mí, es que no hay forma de seguir un hilo de quién fue. O sea, como tenemos el caso índice, pero seguir los otros para tratar de testearlo y cortar la cadena es imposible. Y somos una comunidad muy chica, entonces se desparrama. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Estamos abiertos también, hay mucho, me hubiera gustado que se presenten nuestros compañeros del interior, hay mucha gente nueva, acá estamos un montón de Chomalá, lamentablemente no tenemos la cámara principal que podemos vernos todos, pero para conocernos, y estamos abiertos a que si quieren proponer algún tema de adultos que les interese, nuestros compañeros de la guardia nos han planteado algunos como convulsiones y todo, así que pueden ser tema de futuras charlas, ¿sí? A ver, Marce. Hola a todos. Acá teníamos una duda con respecto al uso de probióticos y qué experiencia tienen, sobre todo ahora con la recomendación de los ATB de 10 días, La con verdad, respecto al la etcétera. verdad que soy un ignorante del tema, Marce. Sí, la verdad que soy un ignorante de los probióticos, ¿sí? Eh, por ahí Ingrid sabe mucho más que yo, hizo más cursos que yo de probióticos. Yo soy un ignorante del tema. La verdad nunca lo he podido revisar. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna experiencia? O sea, que estamos varios. De ¿O uso de leído algo? probióticos. Pero es un tema que va a dar que hablar, ¿sí? Es un tema que se viene, que ya se está hablando hace mucho, ¿sí? Es un tema interesante para revisar, si alguien quiere. Así que bueno, ya que son todos tímidos, no se quieren presentar, tienen toda la cámara apagada, mirá, ahí le mostramos lo de Choma. Al Paco, olvídense, Paco no cuenta. Bueno, gente, damos por terminado entonces, si no hay más preguntas. Gracias por el tiempo y por conectarse. Cualquier cosa, desde el departamento de docencia que lo está coordinando Luca del hospital, que le ponen pila, pueden comunicarse a través de ello y vamos viendo si quieren que esto sea más regular y que podamos hacer más charlas. Están todos invitados también a darlas, o sea, no es una charla de clínica y cosas, pueden presentar un tema que tengan inquietud y que quieran revisarlo y con gusto lo escuchamos. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Nos sirvió mucho la clase y nos gustaría, o la reunión, nos gustaría que sigan sucediendo con otras temáticas también. Por eso pueden presentarlo y también el que quiera darlo con mucho gusto, porque por ahí la inquietud de algunos, como esto de los probióticos de Marcela, no fue la inquietud de ninguno de nosotros hasta ahora y puede enseñarnos. ¿Sí? Bien. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Chao.